otra cosa que tienes que reconciliar en el proceso de duelo, tu cuerpo también, porque sientes que tu cuerpo falló, Cambió, que tu claro. hijo no sobrevivió porque tu cuerpo no estaba listo, no estaba Sientes una preparado. traidora, ¿no? O sea, sientes que tu propio cuerpo es un traidor, que tú tenías que dar vida, tú tenías que cuidarlo, protegerlo, y algo en eso falló. Y ese fallo fuiste tú. O sea, eso es lo que tú sientes, es lo que tú piensas al inicio. Después de que vas manejando tu duelo y lo trabajas y todo, bueno, vas superando eso y dejándolo Vas de lado, soltando ¿no? esas Vas ideas, soltando esas ¿no? culpas. Esas culpas. Bienvenidos a nuestro programa Vida Después de la Muerte. Hoy tenemos como invitadas a Dora y France, que son fundadoras del Círculo de Apoyo Perú, una red de apoyo ante el duelo gestacional y neonatal. Dora es abogada y es activista de las familias en duelo, y France es bióloga y fotógrafa, también fundadora del proyecto Yupaychay, que son fotografías conmemorativas en el duelo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Oriana, por la invitación. ¿Qué pasa cuando uno espera la llegada de tu bebé, de esa vida que llevas dentro, y de repente pasas por un proceso o por un cuadro de dolor y sufrimiento? Justamente vamos a hablar hoy sobre el duelo gestacional y neonatal. Por favor, chicas, cuéntenme cómo es que nace el Círculo de Apoyo Perú. A ver, Oriana, te comentamos cómo nacemos. En realidad el círculo nace formalmente en el 2022, en octubre del 2022, con mamás que estábamos transitando el duelo en distintas etapas, algunas con un duelo más reciente, una con años ya transitando este camino tan oscuro como es el duelo gestacional y neonatal, y teníamos información de otras tribus, de otras herramientas que se hacían en otros países, pero acá en Perú no habíamos encontrado una tribu, una red de soporte, y sobre todo queríamos tener reuniones presenciales para poder compartir, ¿no? Hacer algún tipo de manualidad, conversar de lo vivido, nombrar a nuestros hijos, y ahí es donde encontramos a varias mamás que están acá en Lima: Nicole, France, Lucía, y 4 mamás, lo voy a decir así, coloquialmente, pensábamos que estábamos algo locas por reunirnos, y lanzamos el círculo en el Instagram y comenzaron a llegar las mamás, porque este es un duelo del cual no se habla, pero que lo viven muchas mujeres, ¿no? Estadísticamente dice que es 1 de cada 4 embarazos termina en una pérdida gestacional. Entonces, ante la necesidad de querer compartir las historias de nuestros hijos y de acompañarlos en un dolor que es poco hablado, poco autorizado, porque como no ven a nuestros bebés, en muchos casos los bebés fallecieron dentro del vientre y nunca vieron un bebé, ¿no? En el neonatal sí hay un bebé, pero muchos de estos bebés fallecieron en pandemia, donde nadie podía entrar a ver a las familias. Entonces se fueron sumando cada vez más mamás queriendo sentir este acompañamiento, pero además también para visibilizar esta maternidad de brazos vacíos, decirnos a nosotras mismas que somos mamás, y también para cambiar las políticas públicas que hay en el país, ¿no? Porque hemos recibido muchos malos tratos, y no solamente es visibilizar y acompañarnos, sino que las familias que lastimosamente van a tener que pasar por este duelo vengan acompañadas y reciban del personal de salud otro tipo de trato, ¿no? Así se inició el círculo, y bueno, han sido ya casi 2 años donde hemos trabajado por visibilizar esta maternidad y paternidad, porque también los papás lo viven, hay papás involucrados en la comunidad. Claro, no son muy abiertos, ¿no? Las mamás somos un poquito más extrovertidas, nos gusta hablar, necesitamos hablar, el hombre lo vive distinto el duelo, pero así es como se inicia, ¿no? Siempre digo como 4 mamás locas, y que mira, han ido sumándose tanta gente a este lindo proyecto que lo iniciamos, tanto así que te llegamos a conocer y siempre nos has brindado tu apoyo como en este espacio, así que estamos muy agradecidas de estar acá. Ha ido creciendo y creo que esto va a seguir creciendo, ¿no? Totalmente, es necesario, creo yo,
Es necesario. Y Franci, cuéntame cuál es la diferencia entre el duelo gestacional y el duelo, entre el duelo gestacional y el neonatal. Mira, es un poco hablar de conceptos del periodo de la gestación, ¿no? Hablamos de duelo gestacional cuando se trata de una pérdida generalmente temprana, antes del segundo trimestre de embarazo, las primeras semanas. Y generalmente es un duelo bastante desautorizado, ¿no? Es como que acá no pasó nada, volteas página y sigues, porque muchas veces no te vieron con la panza, muchas veces ni siquiera le comentaste a tus amigos o a tu familia que estabas embarazada, lo sabías solo tú o tu pareja o alguien muy cercano. Entonces es como que te quedas en el aire porque te quedas con todas las ganas de compartirlo, y aparte ahora te piden que hagas como que no pasó nada. Uh-huh. El gestacional es así. Y en el neonatal es cuando ya el bebé ha nacido y puede haber sobrevivido algunas horas, algunos días, ¿no? Y si hablamos de términos médicos, es un poco hasta como que los 21 días después del nacimiento se considera una pérdida neonatal. Y aplica para bebés tanto que han nacido prematuros como bebés que han nacido a término. También están los casos en donde bebés que fallecen durante el parto o fallecen ya poco cerca de la fecha de parto, pero fallecen en el vientre materno, ¿no? Uh-huh. Y ustedes, para crear este grupo, han pasado por el fallecimiento de sus hijos. ¿Nos pueden contar un poco la historia sobre eso? En mi caso es duelo neonatal, ¿no? Mi hijo nace justo un 29 de abril nace y fallece el 3 de mayo. Una causa certera médica nunca me la dieron. No tenemos una razón de por qué falleció. Él nace con 7 meses, 7 mesino, un bebé con buen peso, desarrollado. O sea, conozco varios amigos que son 7 mesinos y nunca me imaginé que mi hijo iba a fallecer, ¿no? Y claro, cuando tenías planeado absolutamente todo, ¿no? Tenía el nombre, no habíamos armado la cuna, pero habíamos comprado la cuna. Es más, estaba a punto de mudarme justamente ya porque pensábamos que íbamos a dar luz. Yo rompí fuente en la semana 26 del embarazo, 6 meses y medio. Estuve internada porque te controlan que no pierdas mucho líquido amniótico, ¿no? Todo lo que dice el libro. Y 2 semanas después me agarró una infección y me hicieron la cesárea de urgencia, ¿no? Entonces mi hijo nace bien, el 29 como a las 2:54 de la tarde, y en la noche viene la responsable de la UCI neonatal y nos comenta que el bebé, sus pulmones no estaban respondiendo, ¿no? Y ahí se desencadena todo un cuadro crítico, y mi hijo, que estuvo conectado en la UCI recibiendo un montón de medicamentos sin saber exactamente qué era lo que estaba pasando con el bebé, ¿no? Bueno, y fallece, y es como que sales, porque entré a la clínica, éramos 2, bueno, 3 con mi esposo, éramos 3, sales 2, sales totalmente, sí, sales destrozada de la clínica, voy a usar ese término porque así sales destrozada de la clínica, ¿no? Y llegas a una casa llena de cosas para el bebé, porque mi hijo era planeado, venía después de 7 años de un tratamiento de fertilidad, y era como que llegué, corriste la maratón y llegaste y dijiste, ya, voy a ser mamá, ¿no? Y bueno, y pasa esto y comienzas todo un tema psicológico muy serio, ¿no? Porque tu cuerpo está preparado para el bebé, pero no está el bebé físicamente, ¿no? Produces leche, ya estás produciendo leche. No hay un bebé a quien darle esta leche, ¿no? Veía la cesárea, veía la herida de la cesárea porque fue cesárea por urgencia y no estaba mi hijo. Entonces es como que una herida en tu cuerpo extraña porque no está tu hijo, ¿no? Encima era pandemia, no podíamos ver a nadie porque todos estaban encerrados, mis papás tampoco pudieron ir a visitarnos, mis suegros tampoco, nos monitoreaban por celular, y ahí comienza todo un tema, ¿no? A mí sí me dieron el descanso de licencia por maternidad. Yo he estado en mi casa 2 meses y medio. Yo regresé a trabajar por una decisión propia. Y comencé a buscar
con mi psicóloga, ella más o menos me dio algunas herramientas y comencé a buscar en el Instagram, me metí a redes sociales, comencé a buscar información porque necesitaba validar qué era lo que yo sentía, ¿no? Yo de verdad sentía que la vida, que Dios, que el universo, en lo que creamos, me habían arrancado a mi hijo. Eso era lo que yo sentía. Claro. Y sentía que me estaba volviendo loca, ¿no? Literal. ¿Tú sentías eso? Facundo fallece el 3 de mayo, estábamos cerca, estaba a una semana y media del Día de la Madre. Y la primera pregunta que te haces, ¿eres mamá? ¿Te tienen que saludar? ¿No te tienen que saludar? Y comencé justo a ver redes y había en otros países unas páginas donde te decían, se acerca el Día de la Madre, saluda a estas madres de brazos vacíos. Y era como que comenzamos a encontrar información en otros lados. En redes me he sumado, tengo bastantes tribus de México, de España, de Argentina, donde se tocaban estos temas, ¿no? Y cuando encontré en Perú mamás en línea, porque nos conocemos con France por un WhatsApp de una red de España. Española. Una red o sea, entraron a una red de España y ¿cómo supieron que las dos eran de Perú? Nos presentaron, la dueña del grupo de WhatsApp nos dijo algo así como que, mira, por acá hay otra peruana, ¿no? Una cosa así. Wow, todo está como ligado, ¿no? Te van guiando para encontrar Exacto. paz, ¿no? Creo que no tenemos a nuestros hijos, pero sí en el camino encuentras personas que comprenden tu dolor. En el caso de France, tú lo vives por lo de tu mamá, el tema del duelo, y vas encontrando personas que te van ayudando en este camino de sanación, de reconstrucción, ¿no? De uno misma. Pero era necesario para mí hablarlo con otra mamá, o sea, que alguien valide lo que yo estaba pensando. O sea, yo sí soy mamá, a pesar que tú no veas a mi hijo, yo quiero nombrar a mi hijo, yo quiero que me saludes por el Día de la Madre. O sea, eso pocas personas lo llegan a entender, ¿no? Es como que mejor olvídalo y ya. Guarda tu dolor y sigue adelante. Y no es así. Y no es así. ¿Y en tu caso, France, cómo fue? Mi hijo se llama Noah. Él nació en 2018, el 12 de diciembre. Él nació prematuro extremo. Él nació de 26 semanas y 4 días. Yo tuve complicaciones porque tengo una enfermedad autoinmune que no estuvo bien controlada durante el embarazo porque es una enfermedad que no se conoce mucho en Perú. Y los médicos no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Era como que mi embarazo fue ensayo-error con la medicación y con el seguimiento y todo eso. Entonces, yo empiezo trabajo de parto 26 semanas, no pudieron detener el trabajo de parto, mi hijo nace. Fue una odisea su nacimiento porque yo no tenía seguro médico, así que él tuvo que nacer en un hospital público. Llegamos a un primer hospital en donde nos dijeron que él no podía nacer ahí porque no tenían las condiciones, no tenían el equipamiento, no tenían incubadora, no tenían respirador, y que si mi hijo nacía, me lo iban a entregar en mis brazos hasta que él dejara de respirar. Wow, así de frente. Así, de frente, sin anestesia, sin compasión, porque ni siquiera el tono de voz era un tono de como que lamento lo que te estoy comunicando. Claro. Es como que, ¿cómo se te ocurre dar a luz ahorita? ¿No? O sea, como si hubiera sido mi decisión. Culpa, claro. Sí. Entonces, bueno, por contactos logramos encontrar otro hospital que nos recibiera. Mi hijo nace por una cesárea de emergencia a las 5:55 de la mañana y estuvo con vida 9 días en la UCI neonatal. Él fallece el 21 de diciembre después de varias complicaciones. Había tenido 2 hemorragias intracerebrales, había tenido problemas con su corazón, había tenido, por último, una cirugía que le hacen. Él pesaba 1 kilo, era súper chiquitito. Y así lo operaron de un problema en su intestino. Y en el posoperatorio su corazón se detuvo, ¿no? Entonces, después de eso, como dice Dora, yo estaba destruida. Yo no sabía por qué yo seguía viva. Porque si yo, que llevaba años enferma, no me había ido con él. Yo toda mi vida creí que estaba preparada para la muerte, pero para mi muerte, no para la de mi hijo. O sea, era algo que no me había esperado nunca, ¿no? Y
lo único que me sacó de eso fue darme cuenta de que habían otras personas que habían pasado por lo mismo y que seguían vivas. O sea, no era algo que te mataba, ¿no? Hay gente que cuando te pasa te dice, ay, si a mí me pasa me muero. No, no te mueres. Es lo peor, no te mueres. Tienes que vivir con eso. Y llegué a un grupo de ayuda mutua de otros padres también que habían perdido a sus hijos en diferentes etapas de su vida, siendo niños, siendo adultos. Y recuerdo que la primera vez que llego, lo que más me sorprendió fue que vi a estos padres riéndose. Y cuando los vi riéndose, me dije a mí misma, yo también puedo. O sea, sí se puede llegar a esto. Y cuando Dora luego me contacta y me habla de esto y de la idea de armar un grupo, dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero ser esa persona que un día alguien mire y diga, wow, ella sonríe, ella es feliz a pesar de que su hijo murió. Yo quiero que otra persona también experimente eso, que se dé cuenta de que sí, pues, o sea, te pasó. Y no podemos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos cambiar lo que vamos a hacer de aquí adelante con ello. Cómo vamos a decidir vivir en honor a ellos, porque eso es lo que nosotras hacemos. Totalmente. Y cuando, o sea, en tu caso, en el caso de Dora, su bebé fallece en su casa. No, en la UCI. En la UCI, perdón. Y en tu caso también. En la UCI. Y en el momento de que las dejaron despedirse, el trato en ese momento, ¿cómo fue? Mira, supuestamente me estaba atendiendo en una de las mejores clínicas de Lima y ellas tampoco sabían qué hacer, ¿no? O sea, sí había personal con cierta sensibilidad, con cierta empatía, ¿no? Que me dieron, por ejemplo, en una bolsita las cosas que Facundo había tenido, el termómetro, el centímetro, ¿no? Me dieron una bolsita, algo respetuosa para mí, con sus huellas, ¿no? Pero también en el cambio de turno de enfermeras, venía una enfermera y nos felicitaba, ¿cómo están los padres primerizos, ¿no? Y por dentro era, mi hijo acaba de fallecer, ¿no? Como no has leído mi historia, ¿no? Estaba en la misma sala, o sea, yo sí tenía una sala propia para mí, pero estaba en el pabellón, en el pasadizo, donde están todas las mamás, que obviamente yo escuchaba el llanto de estas bebés o bebitos que le estaban dando de lactar, o le llevaban a verlo a la familia, ¿no? A la mamá, había visitas. Recuerdo que le dije a mi ginecóloga, dame de alta, porque esto no me está ayudando, ¿no? O sea, no puedo escuchar ahorita el llanto de un bebé porque mi bebé se acaba de ir, ¿no? Uh-huh. Entonces, no estaban preparados ni siquiera para cómo te transmiten la noticia, no tienen las herramientas, y nuevamente estábamos hablando de una clínica que dice ser una de las mejores de Lima. Si así me trataron acá en Lima, no quiero imaginarme cómo tratan a las personas en provincia, ¿no? O sea, no están preparados. Es como que hay que tener suerte para que te toque un profesional con cierta sensibilidad como para que te transmitan las noticias, ¿no? Como te digo, yo he tenido de los dos lados. He tenido gente muy, muy amable, tanto así que llegó la psicóloga de la clínica y es ella la que me recomienda a mi psicóloga tratante, ¿no? Y me da ciertas pautas como de tomarle la foto al bebé, que alguien podría decir, ay, porque lo pensé también, dije, ay, qué morboso, ¿cómo le tomas la foto a un muerto? Mi bebito acaba de morir, me parece invasiva la foto. Lo hicimos por inercia porque como estás choqueado, estás totalmente choqueado, recibes órdenes y en automático mi esposo bajó, le tomó la foto en la morgue. Y claro, no es mi hijito cuando nació todo rosadito, no es un bebito, obviamente que en el transcurso de la UCI, por todo el tratamiento, los medicamentos, estaba chinito, tenía otro color, ¿no? Y ahí, por ejemplo, mi psicóloga me ayudó porque me dijo, hay fotógrafos en otros países, no acá, aunque ahora ya tenemos a Francia, gracias a Dios, que retocan estas fotos para hacerlo más amoroso y más cálida la presentación. Entonces yo hice eso, me contacté con una fotógrafa española, ella fue la que hizo retoque y se los mandé a mis papás. Y como te decía, esto ha pasado en pandemia. Uh-huh. Entonces, cuando mi mamá recibe la foto de Facundo, me dijo, gracias, porque ahora ya sé a quién tengo que buscar cuando me llegue a mí la hora. Cuando mi mamá fallezca, vas a ver dónde llega, porque nunca lo habían visto, claro, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, y bueno, obviamente cuando ya llegué a mi casa, después de salir de la clínica, a esa foto era la que yo lloraba todas las noches, ¿no? O sea, ese es
el tesoro más grande que alguien me pudo dar en esa clínica, si tengo algo que agradecer, es a la psicóloga que se apersonó y me dijo, anda, tómale el foto, ¿no? Entonces, esa foto para la familia es el tesoro, ¿no? Claro, nuevamente, cuando te dan la indicación, tú dices, mira, ¿cómo le voy a tomar foto a un muerto, no? Y luego, semanas después, te das cuenta que esa foto es lo único que te queda de recuerdo de tu hijo. Y también te ayuda en el proceso de duelo. Te ayuda en el proceso de duelo, efectivamente, ¿no? Entonces, así fue. O sea, nuevamente hay que como que tener la buena suerte de que te toque un profesional con cierto criterio de humanidad y también recibes otros tratos totalmente inadecuados, ¿no? Totalmente. Vulneratorios totalmente, ¿no? Qué fuerte. ¿Y en tu caso cómo fue? Bueno, tampoco, ¿no? El hospital no tenía un protocolo, no sabían cómo hacer las cosas. A mí ya me habían dado de alta porque él, bueno, estuvo 9 días en UCI, al tercer día a mí me dieron de alta. Cuando estuve internada fue un poco lo mismo que cuenta Dora, era estar sola en una habitación. Bueno, mi habitación era de 2, había otra mamá con su bebé recién nacida a mi lado y las enfermeras cruzaban la puerta y gritaban, ¿y esta mamá por qué no tiene a su bebé? ¿Qué? O sea, tómate 2 segundos y lee la historia y date cuenta que mi hijo está luchando por su vida en UCI. No, o sea, no lo grites desde la puerta. Recuerdo que la primera noche, porque mi hijo nació pues 5 de la mañana, esa noche ya había la otra mamá con su hija en la misma habitación que la mía, y la bebé lloraba y lloraba y lloraba. Y a la chica también le habían hecho una cesárea, y ella tenía miedo de levantarse. Y ella llamaba a las enfermeras para que las enfermeras le alcanzaran a su hija para darle pecho, y ninguna enfermera apareció. Yo me he bajado de mi cama, he cogido a su hija, le he cargado y se le he acercado a ella. Y le he ayudado a que le dé de lactar a su hija. Mientras a mí la leche se me caía, porque de escuchar a los bebés llorando, se te activa rápidamente el reflejo de la leche. Yo he salido de ahí, tenía que hacer todos los días un viaje desde Jesús María hasta Villa El Salvador en tren, recién cesareada, para ir a ver a mi hijo. Y solo podía verlo 45 minutos o algo así al día. No podía estar más tiempo con él porque era una sala súper reservada, era una sala súper privada. Yo muy respetuosa de las normas, y ahora me arrepiento, nunca se me ocurrió meter el celular a la UCI para tomarle una foto. Me encantaría tener una foto de él con vida. Tengo recuerdos de él, de verlo durmiendo en la incubadora boca abajo, moviendo sus bracitos y esas cosas. Pero cuando él fallece, fue después de su cirugía. A él lo terminan de operar como a las 2 de la mañana y nos dicen que nos vayamos a casa, que vayamos a dormir, que él estaba bien. Fue la primera noche que dormimos tranquilos, creyendo que todo iba a estar bien. Nos llaman a las 7 de la mañana y nos dicen que el bebé se había puesto mal y que teníamos que llegar ya. En el transcurso del camino, yo veía que a mi esposo lo llamaban al celular y su cara iba cambiando. Conforme nos acercábamos al hospital, su cara cambiaba, y al principio que yo rezaba y rogaba por que mi hijo estuviera bien, recuerdo que las 2 últimas paradas de tren, yo rezaba por llegar a despedirme, porque yo sabía que a mi hijo ya no lo iban a poder salvar. Hemos llegado y nos dicen, ya no nos dejaron entrar por la puerta por la que siempre entrábamos, y desde ahí yo dije que algo va mal. Nos hicieron entrar por otra puerta, nos pusieron el mandí, la ropa de seguridad. Entramos y él ya había fallecido. Nos dijeron que su corazón se había detenido hacía 5 minutos. Estaba él en la incubadora, pero tú te sientes como una extraña, es como que estás viendo todo desde fuera, ¿no? Nos dijeron que nos iban a llamar cuando lo desconectaran de las máquinas y todo, para que pudiéramos cargarlo, porque no lo habíamos podido cargar ni tocar en esos días. Nosotros salimos, estuvimos esperando desde las 7:50 de la mañana hasta como las 2 de la tarde, que nos llaman para entregarnos una bolsa que tenía las cosas del bebé, sus pañales, su jabón, su champú, esas cosas. Y cuando le preguntamos a la vigilante, porque ni siquiera una enfermera o alguien se acercó, le preguntamos a la vigilante a qué hora íbamos a poder entrar a ver al bebé, nos dice, su hijo ya se lo llevaron. ¿Qué? Y nosotros nos quedamos como que,
¿Se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó? ¿Por qué se lo llevó? No, su hijo ya se lo llevaron hace rato, está en la morgue. Lo han bajado como a las 9 de la mañana. Wow. Y a nosotros nadie nos había dicho nada. En ese momento bajamos, queríamos verlo, nos dijeron que no podíamos verlo todavía, que teníamos que hacer los trámites de la funeraria, que cuando nosotros viniéramos con los documentos, con el certificado de defunción, cuando tuviéramos ya el contacto de la funeraria, ellos recién nos iban a dejar verlo. Así, en pleno shock emocional, hemos salido con mi esposo del hospital a buscar la RENIEC más cercana para poder sacar la partida, para poder hacer todo. O sea, tú estás ahí sentada llorando a mares y firmando documentos, porque nadie te da más tiempo. Llegamos, les entregamos los papeles, nos dijeron que ya, que teníamos que esperar que llegue la funeraria para retirar su cuerpo. Nos lo entregan. Yo tengo 2 fotografías de mi hijo, porque así, por cuestiones divinas, a mí se me ocurrió, cuando lo estábamos vistiendo en la morgue, decirle a mi esposo, tómame una foto con él. Quiero una foto con él. Tengo una foto cargándolo y tengo otra foto donde él está acostado. Como dice Dora, no son las fotos más dulces del mundo, porque las estás tomando en una morgue, sobre una mesa de metal, ¿no? A mi hijito tuvimos que comprarle una colchita fuera del hospital, porque él no tenía ropa, no tenía nada, porque nosotros habíamos dicho que todo íbamos a esperar después del baby shower, que nos regalaran las cosas, y eso nunca pasó, porque él se adelantó muchísimo, ¿no? Entonces, en medio de eso, no tuvimos nadie que nos dijera, oye, córtale un mechón de su cabello. Mi hijo tenía un montón de cabello, tenía unos rizos negritos hermosos. Y a nadie se le ocurrió decirme eso, quédate con un mechón de su cabello. Nadie me dijo, toma las huellas de sus manos o de sus pies. Tengo la huella de su pie porque nos la dieron con el certificado de nacido vivo, ¿no? Y eso es lo que también nosotras queremos cambiar ahora, ayudar a que las familias tengan esas opciones de recuerdos. O sea, por lo que ustedes me cuentan, nuestro sistema de salud no nos brinda, no brinda el trato adecuado a los padres que pierden a un bebé. Recién ahorita, en febrero o marzo, el MINSA ha publicado unos lineamientos y son unas pautas para para que guíe a los profesionales de salud qué hacer ante estos duelos, ¿no? Cómo mostrar al bebé, llamarlo por el nombre, pero nosotros le llamamos un mini protocolo porque es lo más básico que creo que debería hacer el personal de salud, ¿no? Fuera de eso, nosotras nunca hemos encontrado nada que mencione al duelo gestacional y neonatal. Nada. Y es algo que, o sea, es un lineamiento, como dice Dora, tan básico que uno creería que debería ser solo sentido común. Totalmente. No, o sea, el hecho de que el bebé nazca y de repente falleció antes de nacer, pero ¿en serio vas a tener que ponerte a leer un documento que te diga, pregúntale al padre si quiere ver a su hijo? Es simplemente tener 2 dedos de frente y saber que esa familia que ha esperado tanto tiempo por conocer a su hijo, obvio que quiere ver a su hijo, ¿no? Y es tan duro saber que los profesionales de salud a veces se desensibilizan tanto que, no sé, entendemos, ¿no? Que de repente es una forma de proteger ellos mismos su sensibilidad, sus sentimientos, porque ellos han sido educados pues para salvar y preservar la vida, y cuando esto no se puede, pues también puede ser chocante para ellos. Pero es simplemente ponerle un poquito de humanidad a la cosa, ¿no? Al asunto. Un poquito, ¿no? Y justamente ustedes están creando un proyecto que es la Ley Estrella, ¿no? Cuéntenme, por favor, sobre... Sí, mira, la Ley Estrella lo estamos impulsando 3 grupos, el Círculo de Duelo, Ley Estrella, así se llama el otro colectivo, y un grupo de psicólogas perinatales que respaldan todo lo que nosotros solicitamos como familias en duelo. No es que en Francia a mí se nos ocurrió, sino que esto tiene un respaldo psicológico porque estamos hablando de salud mental. Entonces, este proyecto de ley ya está en la última fase, ya se aprobó hace poco en la Comisión de Salud por segunda vez y regresa al Pleno. Ese proyecto de ley que nosotros estamos impulsando con estos 2 colectivos adicionales, lo que busca es que el 15 de octubre sea declarado como el Día de la Concientización sobre el duelo gestacional y neonatal, como hay en otros países. Hay una ordenanza que logramos sacar con Lima, pero solamente es Lima, ¿no? Queremos que esto sea a nivel nacional.
La otra medida es justamente el protocolo del que hablaba France, ¿no? Todas estas pautas que nosotros el maltrato o el buen trato esté en un protocolo para que la atención en los establecimientos de salud privado o público sea uniforme para todas las familias. Acá no va a interesar si te atiendes en una clínica o en un hospital. No, queremos que ese protocolo sea justamente para recibir un trato uniforme. Y contempla también un registro para los bebitos que fallecen dentro del vientre, ¿no? Porque claro, recién cuando nacen con vida, tienes todos tus papeles, ¿no? Te hacen tu acta de nacimiento, su certificado de función, pero los bebitos que fallecen dentro del vientre, y estamos hablando de bebés que son buscados, deseados y amados por las familias, fallece dentro del vientre y no hay ningún documento que diga que él es tu hijo, que es tu hija, ¿no? Entonces es un registro simbólico para estos bebitos, para las familias que así lo desean, porque es voluntario, y que la entidad que lo va a implementar, que es RENIEC, ha dicho que es viable, ¿no? Entonces nosotras de verdad... y también el proyecto de ley, eso es otro, en la comunidad siempre hay un reclamo de que fallece el bebé, y voy a utilizar un término muy feo, muy chocante, lo tratan como un desecho, ¿no? Entonces no te quieren darle el resto de tu... Como una muestra, ¿no? Como una muestra. Claro, yo estoy, ¿no?, en el grupo de duelo gestacional y veía el caso de una mamá que estaba reclamando porque habían nombrado a su bebé que había fallecido como muestra, ¿no? Muestra. Y era tan indignante, o sea, tan indignante. Exacto. Entonces lo que busca este proyecto de ley también es que si el bebé fallece dentro del vientre, puedes reclamar, solicitar los restos para despedirte de él dignamente también, ¿no? Claro. En la medida que sea clínicamente posible, ¿no? Un acompañamiento psicológico, no solamente para las familias en duelo, sino también para el personal sanitario, porque, claro, ya después de unos años de transitado el duelo te das cuenta que como nadie habla de la muerte, estos profesionales de salud tampoco han recibido, en las currículas de las universidades, no les tocan el tema del duelo, a pesar de que ellos conviven con la vida y la muerte, no les tocan, ¿no? Entonces entendemos ahora, después de unos años de haber transitado y trabajado en mi duelo, yo entiendo que ellas tampoco tienen herramientas y por eso dan ese trato, ¿no? Entonces lo que se busca es un acompañamiento para la salud mental, tanto de las familias en duelo como para el personal de salud, ¿no?, que es involucrado en estos temas. Es un proyecto de ley, siempre repito lo mismo, no lo hemos inventado, no hemos inventado la pólvora, hemos agarrado normas, legislación comparada y lo hemos trasladado a Perú, ¿no? Y eso es lo que venimos trabajando y de verdad ya está aprobado en la Comisión de Salud, estamos próximas a que se trate en el Pleno del Congreso y que esta ley por fin vea la luz y se haga realidad, ¿no? Totalmente, y es necesaria, ¿no? Porque el maltrato que hay es atroz, ¿no? Entonces los papás tienen que pasar por todo este dolor, este sufrimiento y encima, como dice France, ¿no?, sentirse que por su culpa, o sea, ellos tuvieron la culpa por perder al bebé o sentir ese trato que te hunde más, no te ayuda en nada, ¿no? Y algo que dijiste tú, France, me hubiera gustado poder tener un mechoncito de pelo o la huella de su manito. Yo sé que a raíz de eso nació también el proyecto de las cajas de recuerdos. Cuéntanos, por favor. Sí, las cajas de recuerdos son un poco el compendio de lo que a nosotras como mamás nos hubiera gustado que alguien nos diga en ese momento, ¿no? Hemos recogido la experiencia de todas y hemos tratado de condensarlo en estas cajitas, que tampoco es un invento nuestro, como dice Dora, es algo que viene también de otros países, en otros lugares se hace, lo hemos ido adaptando un poco a nuestra realidad y es una forma de darle calidez a la despedida más dura que vas a tener que hacer, ¿no? En mi caso, como te decía, mi hijo no tenía ni una manta en la que ser envuelto y nuestra caja tiene una manta porque no queremos que ningún otro bebé tenga que pasar por eso, que no te lo entreguen y te lo muestren en una sábana manchada o en un pañal descartable. O sea, es tu hijo y tú quieres que por lo menos esa última imagen que vas a tener de él sea algo dulce, algo lindo. La caja contiene también una velita, porque para nosotros simboliza la luz de nuestros hijos. Tiene también estas fichas para las huellas, precisamente, tanto de sus manos como de sus pies.
un certificado de nacimiento simbólico, precisamente por lo que te comentaba Dora, de que si el bebé fallece antes de nacer, no vas a poder ponerle un nombre por mucho que tú lo hayas decidido desde el primer trimestre de embarazo. No, el niño va a salir como que no tiene nombre simplemente. Y bueno, este certificado simbólico es un diseño lindo que la familia luego puede mantener en la caja o lo pueden marcar y poner en su casa, ¿no? E incluye también una pulserita para mamá y para bebé, y esto lo tomamos en referencia a esto que decía Dora también al inicio, ¿no? Te quedas con esa duda de, ¿sigo siendo mamá? ¿Soy mamá? ¿Llegué a ser mamá si mi hijo o mi hija que me iba a dar el título fallece? Y sí, eso es lo que queremos decirle, sigue siendo su mamá. Y ver la palabra mamá plasmada en algo te da esa sensación de validación. Contiene objetos de vinculación que llamamos nosotros, que son 2 corazoncitos en tela por ahora. Queremos que sean tejidos también, pero eso es parte del progreso de la caja. Los corazoncitos, la idea es de que de repente la familia decida si un corazón queda con el bebé y otro se lo llevan a casa, y entonces ese sentimiento de que tenemos algo que nos une. Tenemos también un peluche en la cajita, porque nos dimos cuenta de que todas las que habíamos pasado por esto durante los primeros días, meses incluso, después de la muerte de nuestros hijos, tenemos esa necesidad natural de cargar algo, de abrazar algo. Nuestros brazos necesitan recurrir a algo que les dé calidez, porque en realidad es tu cerebro dándole a tu cuerpo la señal de que acabas de tener un hijo y que tienes que hacer esto, esto y lo otro. Claro. ¿No? Y conversábamos también hace poco con las chicas y les decía, a muchas, por no decir a todas, nos ha pasado que después del parto no tenemos bebé y nos seguimos despertando cada 3 horas en la madrugada, porque es lo que tu cuerpo haría normalmente para amamantar a tu hijo, y es tu cerebro diciéndote que lo hagas, ¿no? Y para nosotras ese peluchito representa eso, esa necesidad de apretar algo, abrazar algo y que lo tengas ahí, que sepas que es un peluche que te lo han regalado pensando en tu hijo. Es como que el primer juguete, el primer objeto de tu bebé, ¿no? Y bueno, nuestras cajitas ahora se están entregando en la maternidad de Lima. Tenemos con ellos ya un preconvenio, por decirlo así. Ya hemos entregado dos tandas. Así es. De más o menos 20 cajas, ¿no? Wow. 20 cajas ya se han ido entregando desde el año pasado. Tenemos mamis que han llegado al círculo a raíz de haber recibido la caja y que nos han contado su experiencia, y de que esto también hace que el personal de salud tenga una herramienta, como dice Dora, para acercarse a la familia. O sea, ya no llego solo a decirte que tu hijo ha fallecido. No, te lo tengo que decir porque es mi trabajo, pero te lo voy a decir de una mejor manera y te voy a dar opciones. Te doy la opción de coger esa manta, envolver a tu bebé y presentártelo. Te doy la opción de que puedas hacer recuerdos y yo te voy a ayudar a hacerlo, porque son a veces las mismas enfermeras las que les ayudan a tomar las huellas, a recortar el mechoncito de cabello, porque eso también lo pusimos en la caja. Hay una bolsita especial para que vaya ahí el mechón de cabello. Pueden guardar la pulsera del hospital. Y esas cosas también se han hablado con el mismo personal, ¿no? Hemos de hecho ya una charla con ellas, se les ha dado más o menos orientaciones, y tenemos el proyecto de seguir dándoles capacitación, tanto con el respaldo de las psicólogas como de otras personal entrenado en creación de recuerdos y en atención de duelo. ¿Y cómo gestionan, o sea, de dónde sacan las mantas, los peluches, de dónde sacan todo lo donaciones? De donaciones, por favor. Digan dónde pueden dejar sus la coordinadora acá la coordinadora de la cajita. Es muy importante que esto continúe, ¿no? Sí, queremos que esto no se detenga. Nuestras cajas subsisten por las donaciones, tanto donaciones económicas como donaciones de los objetos en sí. Nuestras mantas, por ejemplo, son mantas tejidas a mano. Wow. Hasta ahora han sido elaboradas por las abuelitas, ¿no? Por las abuelas, por las tías, incluso por las mismas mamis. Y eso les ayuda también a ellas, ¿no? Es ese sentir que estoy ayudando a alguien más, que estoy haciendo algo por mi hijo, ¿no? Hay una frase muy bonita que siempre usamos nosotras que dice que el dolor hay que sacarlo, que hay que convertirlo en arte, en música, en pintura, en lo que sea.
Y hacer estas mantas, hacer estas cositas, es sacar ese amor y ponerlo en algo físico que tú le vas a entregar a alguien más. Totalmente. Entonces, bueno, si quieren apoyarnos con las donaciones, pueden contactarnos al Instagram, es @Círculo de Apoyo Perú, y ahí están todos los datos de cómo se pueden hacer las donaciones. Qué hermoso trabajo, qué lindo de verdad que existan mujeres como ustedes y que haya un grupo así en nuestro país, ¿no? Y cuando yo las conocí, algo que me impactó muchísimo también fue el tema de la leche materna. En las mamás que también fallecen sus bebés. Mira, lo que pasa es que esto sí ya es uniforme en toda la comunidad. Tú ya estás estás produciendo leche, no solamente en la etapa neonatal, sino también puede ser en la gestacional, que ya estás produciendo. Y acá en Perú la única opción que te dan es que tomas la pastilla, te vendan el pecho y suprimen la lactancia, ¿no? Yo me acuerdo que pregunté, ¿no? Le pregunté a las personas que me estaban atendiendo si podía donar la leche y me dijeron no. Como estaba, en mi caso, en shock, no peleas, como claro. que aceptas, ya bueno, no se puede. Tiempo después, ya cuando ya éramos el círculo, llega una mamá que se llama Bianca y ella dice que ha donado leche. Y yo dije, ¿cómo hiciste? Porque a mí me dijeron que no se podía y cuando vi los requisitos, efectivamente, actualmente como está la norma, lo que te dice es que solamente puede ser donante quien está dando de mandar de manera efectiva a su hijo. Y que dan el excedente. Bueno, nuestro excedente va a ser el 100%. Entonces, ¿por qué me excluyes? ¿No? Entonces, Bianca, después de luchar mucho, porque no fue fácil, logró que el Banco de Leche acá de Lima le permitiera donar y ella ha contado su experiencia y a raíz de eso, en una mesa de trabajo que tuvimos con el MINSA, le dijimos, porque justo había salido la ley que implementa el Banco de Leche en Perú y están sacando el reglamento el Ministerio de Salud, le dijimos, bueno, ya escuchaste lo que ha hecho la experiencia de Bianca como mamá en duelo, a ella sí le ha servido, considéranos a nosotras también como donantes y que no nos supriman la leche, porque en realidad es como que no tienes opción, solamente te toman la pastilla y te venden los pechos por una semana, a algunas les funciona, a otras no les funciona, claro. Que además ahora ya después de haber averiguado entiendo que eso de vendaje de pecho no es nada recomendado. No se hace en ningún lado del mundo, eso no se hace, una no violencia, es una práctica. Es un maltrato, claro. Es un riesgo de mastitis incluso para la madre, es súper traumático, o sea, tú vienes de un proceso traumático que es la muerte de tu hijo y entras a otro trauma adicional que es verte a ti misma ante el espejo con tus pechos vendados. Claro. Es una imagen muy fuerte, muy fuerte porque tu cuerpo, en algunos casos la cesárea más los pechos vendados, esa es una imagen muy fuerte de tu cuerpo, ¿no? Que es otra cosa que tienes que reconciliar en el proceso de duelo, tu cuerpo también, porque sientes que tu cuerpo falló, que tu hijo no sobrevivió porque tu cuerpo no estaba listo, no estaba preparado. Traidora, ¿no? O sea, sientas que tu propio cuerpo es un traidor, porque tú tenías que dar vida, tú tenías que cuidarlo, protegerlo, y algo en eso falló. Y ese fallo fuiste tú. O sea, eso es lo que tú sientes, es lo que tú piensas al inicio. Después de que vas manejando tu duelo y lo trabajas y todo, bueno, vas superando eso y dejándolo de lado. Vas soltando esas ideas, esas culpas, claro. Entonces, el MINSA ha publicado también hace poco el proyecto de reglamento, nos está incluyendo. Hemos pedido que nos aclaren algunas cosas, pero estamos incluidas ya como donantes, ¿no? Ay, qué bueno. Sí, estamos en eso. Qué bien. Así que estamos esperando, hemos presentado un escrito para algunas dudas que tenemos en la redacción de cómo estamos siendo consideradas, pero estamos siendo consideradas, que creo era nuestro derecho, necesario, ¿no? además. Totalmente necesario, ¿no? Otra que te dice es como que, pero sí, no lo conocías mucho. O sea, lo tuviste en tu vientre, lo sentiste moverse, en algunos casos de repente no, porque fue muy temprano, pero era tu hijo, ¿no? O sea, era parte de ti, era tu cuerpo haciendo otro pequeño cuerpo. Y te dicen como que, no lo conociste, o sea, qué bueno que fue ahora y no más adelante. Wow. Y el famoso, era solamente células, un embrión, ¿no? Para ti. Te han dicho... O sea, claro, yo vengo de tratamiento de fertilidad, así que el embrión es lo primero que te trasladan y lo primero, pero es un embrión. No era un embrión para mí. Bueno, así se llama médicamente. Para mí era un hijo, ¿no? Claro. Totalmente proyectada hasta de qué iba a estudiar mi hijo. Por supuesto.
A ver, otra que te dicen que también es muy común es No como, llores. no llores, no llores, no lo dejas descansar. Ah, ya. Sí, no llores porque apaga su luz, una cosa así. Todas las variaciones de no lo llores, Sí. sí, esas te las dicen fijas. ¿Y ustedes han sentido señales? ¿Han sentido señales de sus hijos? Yo no creía en estas cosas hasta que comenzaron a llegar a mi cuarto plumitas chiquitas, blanquitas, chiquitas. Ni bien falleció mi hijo, eso fue lo primero que vi. Y luego cuando tuve un problema laboral, vi un petirrojo y yo terca dije, si eres tú, vuelves a aparecer. Y volvió a aparecer el petirrojo. ¡Wow! Y ahora el petirrojo aparece donde Francia. Sí, me parece a mí todos los días, ¿no? O sea, así como que, hola Facu, y ya. Ah, ya, se intercambian los Intercambian. hijos. Ah. Con Dora tenemos una broma un poco privada que es como que nuestros hijos son mejores amigos allá donde sea que están. De todas maneras, ¿No? claro, por eso la Sí, juntaron. sí. Exacto. ¿Y tú sientes alguna señal? Sí, en mi caso, bueno, la señal fue ahí nomás, el día que nos dicen que él había fallecido. Estábamos en la UCI Neo esperando. No sabemos de dónde ni cómo, pero en una sala cerrada se metió una golondrina A la sala. a la sala y empezó a volar por encima de nuestras cabezas, de donde estábamos sentados mi esposo y yo, ¿no? Se dio como que 2 vueltas y se fue, desapareció, no sabíamos ni cómo, ni por dónde salió. Y bueno, sí, yo en ese momento mi cerebro asoció esto de que las golondrinas es el volver a casa, ¿no? Y para mí era mi hijo diciéndome que estaba regresando a su casa, a donde él pertenezca, ¿no? Y desde entonces sí, golondrinas que se me cruzan en el camino, mariposas que a veces me pasa que yo tengo ya a mi bebé arcoíris, su hermana, y estamos por la calle y a veces me entra así como que, ay hijito, ojalá estuvieras aquí. Y de pronto una mariposa se le para en el hombro, se le para en la cabeza a su hermana, Wow. y entonces como que, ok, sí estás aquí, ¿no? Es hermoso, ¿no? Cómo se comunican Sí. a través de señales. O la compañera de mi trabajo tiene su sobrino que se llama Facundo, igual que mi hijo, entonces todo el día escucho Facundo, y es como que está presente, pues, ¿no? Exacto. Está presente. Sí, Están está presentes. Sí, se te aparecen de las formas más inesperadas, ellos te hacen saber que están ahí. A veces vas por la calle y suena una canción y de repente la canción incluye su nombre, o es una canción que escuchabas durante el embarazo, o de repente vas caminando y sientes un olor y ese olor lo asocias. Son muchas formas de que ellos te hacen saber que están ahí. Que solo cambiaron de forma. O desaparecen cosas. ¡Guau! Eso parece travesura más que señal. ¿Y qué consejo le darían a los padres que están atravesando un duelo gestacional y neonatal o neonatal, ¿no? Buscar apoyo, buscar ayuda, es algo que no puedes hacer solo. Esto, el maternar, tanto en la tierra como en el cielo, que es como nosotros llamamos, necesita ser sostenido en tribu. Y las mamás y los papás en duelo necesitamos hablar de nuestros hijos. Y no te vas a sentir nunca tan comprendido como con otras familias que lo han pasado. Así que no te estás volviendo loco, no estás exagerando en tus sentimientos, porque eso es lo que las personas te van a decir. Duele, y a cada quien le duele distinto. Y si te duele, comunícalo, háblalo con alguien, pide ayuda, busca grupos, arma tu tribu, como hicimos nosotras, y para eso estamos también nosotras ahí, para estas familias, ¿no? Y que sí se puede, que sí puedes salir adelante, que sí vas a volver a reír, que la vida sigue, y que eso no significa que tú te hayas olvidado de tu hijo o de tu hija. ¿Y tú qué consejo le darías? Bueno, que lo vivan como ellos lo sienten, ¿no? En algunos casos, como nosotras, lo vamos a querer gritar, lo vamos a querer hablar, vamos a querer hacer activismo, por decirlo de alguna forma. Hay otras que lo viven más tranquilas, ¿no? Que solamente necesitan ser escuchadas y buscar esta tribu. Lo que tú consideres es lo correcto, porque no hay pautas para este duelo, para transitar el duelo. Pero sí hay herramientas. Una de esas herramientas es la tribu, porque efectivamente acá hay mucho tema de culpa, hay mucho tema de tabús, ¿no? No se habla, tú lo has dicho en tus shows, muchas veces lo hemos escuchado, nadie habla de la muerte, nadie quiere hablar de la muerte de un bebé, nadie quiere hablarlo. Pero esto pasa, entonces
cada uno tiene que ir encontrando en este camino el recurso que a ti te ayude. Yo probé con todo, pues soy malísima con las manualidades, no sé tejer, no, por ahí no va mi camino, ¿no? Pero me gusta el activismo, me gusta colaborar con las cajas de recuerdos, soy abogada, me gusta meterme en los temas de las normas, porque es mi forma de honrar a mi hijo. De repente siempre lo conversamos con Fran, nosotros supuesto que sí. No cambiamos pañales, no hago tareas de colegio. Bueno, lo que mi hijo me mandó fue sentarme a revisar la norma y decir, ¿por qué no estamos incluidas acá? Me tocó maternarlo así, y así hay que verlo, ¿no? Pero efectivamente esto te lleva un proceso y al inicio es muy duro, y si hay que llorar, pues hay que llorar, y al día siguiente te levantarás. Y esto es así, o sea, después de 3 años, yo te voy a decir, yo ya no lloro, Oriana, yo lloro a mi hijo, obviamente que lo sigo llorando, pero ese llanto ya no es de dolor. Ese llanto se transforma en nostalgia, en un anhelo de quererlo tener acá, pero se va transformando. Y porque además entendí, como tú lo dices también, muchas veces te lo he escuchado, ellos no se van, ellos se transforman. Esa idea es la que a mí me ha ayudado mucho en mi proceso de duelo, que se transforman efectivamente, somos energía, la energía no muere, es lo primero que te enseñan en el colegio. Tú no mueres, él está ahí, lo que pasa es que está en otra forma, ¿no? Entonces hay que buscar lo que nos haga bien. Este podcast que tú estás iniciando va a ser una gran herramienta para las familias en duelo. No solo el duelo gestacional y neonatal, pero es una herramienta porque por fin se toca el tema, por fin se habla el tema y validas los sentimientos de muchas personas que lo están sintiendo, que lo están viviendo de diferente intensidad cada uno. Llegará el momento en el cual lo podrá hablar, podrá meterse al activismo, todo con su debido tiempo, pero mi única recomendación es que sigan su corazón, lo que les haga sentir bien, escuchen estos podcasts que hablan sobre estos temas, porque es la única forma de no seguir tu cerebrito y decir que te estás volviendo loca. No, es que desgraciadamente es así, pues perdiste a un ser querido y te duele, siempre te va a doler, ¿no? O sea, nosotros lo estamos hablando muy tranquilo, tu nivel personal es muy chistoso sobre el tema de la muerte, y alguien podría decir, ¿qué les pasa? Qué irrespetuosas, pero en realidad aprendemos a vivir con esto, ¿no? No es que desaparezca el dolor. El duelo no se cura, ¿no? Sino se integra. Se integra la vida. Exacto. Comienzas a caminar con ese dolor que tienes dentro y mirarlo de otra forma también. Y cómo ese dolor las ha llevado a ustedes a poder crear este círculo de apoyo tan necesario, no solo para nuestro país, sino para el mundo. De verdad, yo les agradezco por tomarse el tiempo, por haber venido hasta acá, por compartir su historia, y deseo de todo corazón que esto, que se sigan abriendo los caminos, que realmente la ley se haga justicia y que más padres puedan encontrar el apoyo que necesitan, ¿no? Realmente. Muchísimas gracias por venir. A ti. Y no se olviden de seguirla, Círculo de Apoyo Perú, un grupo excelente, de primera y necesario para transformar todo tu sufrimiento en amor. Nos vemos en un próximo capítulo. No te olvides de compartir y suscribirte. Chao, gracias. Gracias.